Lección 281. Pesca. Hola Anna, ¿te gusta pescar? La verdad es que nunca he ido, pero parece que podría ser divertido. Lo es. Hay algo realmente relajante en sentarse en un barco y esperar a que los peces piquen. Sí, pero ¿qué haces si no coges nada? Ja, eso siempre es un riesgo. Pero aunque no pesques nada, sigue siendo una buena forma de pasar un día al aire libre. Supongo que es verdad. Pero no estoy seguro de que esté hecho para pescar. No soy muy paciente. John, la paciencia es definitivamente una virtud cuando se trata de pescar. Pero ya sabes lo que dicen, un mal día de pesca sigue siendo mejor que un buen día de trabajo. Ese es un buen punto. Quizá lo intente alguna vez. Deberías. Y si pescas uno grande, podemos comer pescado frito e invitar a todos nuestros amigos. Me parece una gran idea. Pero creo que no me atrevería a limpiar y destripar el pescado. Sí, definitivamente esa no es la parte más agradable de pescar. Pero me encargaré de eso por ti. Bueno, en ese caso, cuenta conmigo. Vamos a pescar y a hacer una fiesta. Lección 282. La licencia de conducir va a caducar pronto. Hola Anna, ¿sabías que mi licencia de conducir va a caducar pronto? De ninguna manera. ¿Cuándo caduca? Dentro de unas semanas. Tengo que ir a renovarlo antes de que sea demasiado tarde. Sí, no querrás que te detengan y tengas una licencia caducada. Definitivamente no. ¿Pero sabes qué es lo gracioso? La foto de mi licencia es tan vieja que ya ni siquiera luzco así. Sé lo que quieres decir. La foto de mi licencia me hace ver como un criminal. ¿De verdad? Déjame ver. De ninguna manera, me da mucha vergüenza. Pero créeme, es malo. Bueno, al menos podemos tomar nuevas fotografías cuando renovemos nuestras licencias. Sí, pero esas fotos siempre son muy incómodas. Nunca sé cómo posar o sonreír. Solo intento parecer seria y profesional. Pero siempre termino pareciendo un robot. Sí. Pero bueno, al menos podemos decir que somos adultos responsables con licencias válidas. Eso es cierto. Y quién sabe, quizás esta vez tengamos suerte y saquemos una buena foto. Lo dudo, pero vale la pena intentarlo. Vamos a renovar nuestras licencias y esperemos lo mejor. Lección 283. Mi teléfono está completamente fuera de servicio. Anna, mi teléfono está completamente averiado. Creo que se me cayó demasiadas veces. Eso no está bien. ¿Cómo vas a sobrevivir sin tu teléfono? No sé, me siento perdido sin él. ¿Cómo revisaré mis correos electrónicos, enviaré mensajes de texto o navegaré por las redes sociales? Haces que parezca que tu teléfono es tu salvavidas. Más o menos lo es. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Bueno, podrías intentar usar bolígrafo y papel para anotar la información importante. O, ya sabes, usar un teléfono fijo como lo hacían en los viejos tiempos.
Ja, muy gracioso. Pero en serio, no sé cómo voy a sobrevivir sin mi teléfono. Tal vez esto sea una señal de que necesitas tomarte un descanso de la tecnología y disfrutar del mundo real por un tiempo. Tienes razón. Tal vez sea hora de desintoxicarse con la tecnología y volver a conectar con la naturaleza. Exactamente. Vayamos de excursión, hagamos un picnic y disfrutemos de las cosas simples de la vida. Vale, me has convencido. Pero, ¿podemos parar en un teléfono público a la vuelta para poder llamar a mi madre? Claro, John. Vamos a disfrutar del aire libre sin nuestros teléfonos durante un tiempo. Lección 284. Soy de los Estados Unidos. Anna, ¿sabías que soy de los Estados Unidos? De ninguna manera. No tenía ni idea. Sí, soy de un pueblo pequeño de Minnesota. Eso es genial. ¿Qué se siente allí? Hace frío. Muy fría. Pero la gente es amable y la comida es increíble. Siempre he querido visitar los Estados Unidos. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir allí? Esa es una pregunta difícil. Yo diría que la diversidad. Hay muchas culturas y personas diferentes de todo el mundo que viven en los Estados Unidos. Eso es cierto. Y hay muchas ciudades famosas como Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Sí, pero también hay muchas joyas ocultas que mucha gente desconoce. Como mi ciudad natal en Minnesota. Bueno, definitivamente tendré que añadir eso a mi lista de lugares para visitar. Y no te olvides de la comida. Tenemos de todo, desde hamburguesas y salchichas hasta pizza y tacos. Ahora me estás dando hambre. Lo siento. Pero en serio, los Estados Unidos tienen algo para todos. Me muero de ganas de visitarlo algún día y verlo todo por mí mismo. Te va a encantar, Anna. No olvides traer un abrigo abrigado si vienes en invierno. Lección 285. Nueva política gubernamental. Anna, ¿has oído hablar de la nueva política gubernamental que acaba de salir? No, ¿qué pasa? Van a empezar a conceder exenciones fiscales a las personas que tengan llamas como mascotas. Espera, ¿qué? Es lo más ridículo que he oído en mi vida. Lo sé, ¿verdad? Quiero decir, me encantan las llamas tanto como cualquier otra persona, pero, ¿por qué la gente debería recibir exenciones fiscales solo por tenerlas? Sí, no tiene ningún sentido. ¿Qué sigue? Exenciones fiscales por tener canguros como mascotas. ¿Quién sabe? Pero debo admitir que la idea de tener una llama como mascota es tentadora ahora. John, no caigas en la trampa. Esto es solo una estratagema para que la gente compre más llamas. Pero son tan lindos y esponjosos. Y piense en todas las exenciones fiscales que podríamos obtener. Está bien, está bien. Si realmente quieres una llama como mascota, podemos conseguirte una. Pero tú te encargas de limpiar después. Trato hecho. Me muero de ganas de decirle a todos que somos dueños de llamas.
Esto va a ser interesante. Pero al menos obtendremos algunas exenciones fiscales. Lección 286. Leones. Anna, ¿sabías que los leones pueden dormir hasta 20 horas al día? De ninguna manera. Eso es una locura. Ojalá pudiera dormir tanto. Sí, pero solo duermen un tiempo limitado porque conservan su energía para cazar. Eso es cierto. Los leones son depredadores feroces. No me gustaría meterme con uno. Yo tampoco. ¿Pero sabías que un grupo de leones se llama manada? Sí, lo sabía. Y al león macho lo llaman el rey de la selva. De hecho, esa es una idea errónea muy común. Los leones no viven en la selva, viven en la sabana. Oh, ¿en serio? Supongo que hoy he aprendido algo nuevo. ¿Sabías que los leones pueden correr hasta 50 millas por hora? Vaya, son animales realmente impresionantes. ¿Pero sabes qué es aún más impresionante? El hecho de que nuestro gato doméstico piense que es un león. Ja, sé lo que quieres decir. Mi gato siempre trata de actuar de forma dura e intimidante. Es como si no tuvieran idea de lo pequeños que son comparados con un león de verdad. Pero los amamos de todos modos, incluso si solo son pequeños depredadores. Así es. Vayamos a casa y demos algunas golosinas a nuestros pequeños leones. Lección 287. Vegetariana. Hola Anna, ¿sabías que he decidido hacerme vegetariana? De ninguna manera. Eso es impresionante. ¿Qué te hizo decidir hacerlo? Bueno, he estado leyendo mucho sobre el impacto ambiental del consumo de carne y me he dado cuenta de que puedo marcar la diferencia si elimino la carne de mi dieta. Esa es una buena razón. Y hay tantas opciones vegetarianas deliciosas por ahí. Sí, ya he probado algunos platos vegetarianos increíbles. Pero debo admitir que echo de menos el sabor de una buena hamburguesa. No te preocupes, hay excelentes hamburguesas sin carne que saben tan bien como las auténticas. ¿De verdad? Tendré que probar uno. ¿Pero sabes qué es lo gracioso? Mi padre sigue pensando que estoy loco por dejar la carne. Ja, eso es típico de algunas personas. Pero mientras estés contento con tu decisión, eso es lo único que importa. Sí, y quién sabe, quizás inspire a alguien más a intentar ser vegetariano también. Esa es una gran actitud, Ion. Y si alguna vez necesitas ideas para recetas, tengo muchos platos vegetarianos deliciosos para compartir contigo. Gracias, Anna. Me emociona explorar este nuevo estilo de vida y ver a dónde me lleva. Yo también estoy emocionada por ti, Ion. Vamos a buscar comida vegetariana increíble para probar juntos. Lección 288. Nueva aplicación de pago. Anna, ¿has oído hablar de la nueva aplicación de pago que acaba de salir? No, ¿qué pasa? Se llama PayPal Looza, y te permite enviar dinero a tus amigos bailando. ¿Qué? Es lo más extraño que he oído en mi vida. Lo sé, ¿verdad? Pero al parecer,
La aplicación usa el acelerómetro del teléfono para detectar tus movimientos de baile y traducirlos en pagos. Eso es ridículo. ¿Y si eres un pésimo bailarín? Jaja, entonces no tienes suerte, supongo. Pero piénsalo, Anna. Podríamos empezar un negocio completamente nuevo como bailarines profesionales, cobrando por enviar dinero a la gente. No lo sé, John. No creo que mis movimientos de baile valgan tanto. Vamos, ten un poco de confianza. Podríamos ser los primeros bailarines millonarios. Ja, ja, lo dudo mucho. Pero debo admitir que la idea de enviar dinero bailando es muy divertida. Sí, e imagina todos los vídeos divertidos que la gente publicaría de sí misma bailando para enviar dinero. Muy bien, me convenciste. Descarguemos la aplicación y veamos si podemos ganar dinero con nuestros movimientos de baile. Sí. Me pondré mis zapatos de baile y me prepararé para bailar. Y me aseguraré de grabar cada movimiento embarazoso que hagas. Ja, 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 adelante, Anna. Bailemos para alcanzar el éxito financiero. Lección 289. Buen desempeño en una entrevista de trabajo. Anna, acabo de tener una entrevista de trabajo y creo que ha ido muy bien. Son buenas noticias, John. ¿Qué te preguntaron y cómo respondiste? Bueno, me preguntaron sobre mis puntos fuertes y débiles, y les dije que mi mayor fortaleza es mi capacidad de hacer reír a la gente. Ja, ja, eso definitivamente es una fortaleza. ¿Cuáles dijiste que eran tus debilidades? Dije que mi debilidad es que a veces puedo ser demasiado honesta y que tengo tendencia a decir lo que pienso, incluso cuando no es lo más apropiado. Bueno, al menos eres consciente de ti mismo. ¿Qué más te han preguntado? Me preguntaron por qué quería trabajar en la empresa y les dije que me apasiona mucho el trabajo que hacen y que, creo que podría hacer una valiosa contribución a su equipo. Esa es una gran respuesta, John. ¿Te dieron algún comentario sobre tu desempeño? Sí, dijeron que parecía muy segura y agradable, y que estaban impresionados con mi sentido del humor. Eso es impresionante. Parece que superaste la entrevista. Eso espero. Estoy muy entusiasmado con la oportunidad y me muero de ganas de recibir noticias de ellos. Bueno, cruzo los dedos por ti, John. Y si no funciona, al menos sabes que tienes futuro en la comedia en vivo. Ja, ja, gracias Anna. Pero espero no tener que recurrir a eso todavía. Lección 290. Champú. Anna, ¿has notado que las botellas de champú siempre dicen, enjuaga y repite, en las instrucciones? Sí, siempre me he preguntado por qué dicen eso. ¿Realmente necesitamos lavarnos el cabello 2 veces? No lo sé, pero siempre siento que estoy atrapada en un ciclo interminable de champú y enjuague. Ja, ja, sé lo que quieres decir. ¿Y te has dado cuenta de que el champú siempre parece agotarse más rápido que el acondicionador? Sí. No lo entiendo. Son botellas del mismo tamaño, pero el champú siempre desaparece el doble de rápido. Quizás sea porque estamos consumiendo demasiado.
O quizás las compañías de champú están intentando engañarnos para que compremos más. Esa es una teoría de la conspiración que puedo respaldar. Pero ¿sabes qué es aún más extraño? El hecho de que algunos champús estén hechos con aguacate o aceite de coco. Sí, los he visto. No sé si quiero ponerme comida en el pelo. Ja, yo tampoco. Pero quizás sea una nueva tendencia en el cuidado del cabello. Lo siguiente que sabrás es que nos lavaremos el pelo con col rizada y quinoa. Esperemos que no. Pero una cosa es segura, nunca volveremos a mirar una botella de champú de la misma manera. Eso es seguro. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a enjuagarme y repetir por 7ª vez hoy. Buena suerte con eso, John. No olvide conservar el agua. Gracias por verlo. Suscríbete a nuestro canal. Y mira más vídeos de nuestro canal.